en particular un agradecimiento por la invitación, por la oportunidad de estar con ustedes conversando sobre un título tan sugerente, ¿no? Caminos al desarrollo, que es un título que verdaderamente nos impone una reflexión bastante profunda sobre este tema. Yo creo que el punto de partida en el cual no me voy a extender es que estamos hablando ya de desarrollo en el sentido integral de la palabra, luego de las fuertes críticas que recibiera el concepto de crecimiento por sí solo, enfocado en el aspecto económico, y en donde estamos integrando, por lo tanto, las visiones ambientales, las visiones sociales. Y cuando decimos integrando, nos referimos a no aquello que en ingeniero químico, ya que nombraste la profesión, teníamos, en que teníamos que diseñar un proceso y ver qué pasaba con el resultado ambiental, sino que hoy por hoy el desarrollo es integrado o no lo es. Y este es un punto que todos lo sabemos clave. No me voy a detener en eso, pero el desarrollo centrado en el ser humano es la perspectiva que nos tiene que conducir y que nos conduce en líneas generales. Yo, como el tema entonces planteado así, tiene muchas aristas distintas, desde lo económico, de lo social, de lo ambiental, de los temas de género, de los temas de participación, de los temas, y así podríamos seguir. Me voy a concentrar en el aspecto de que el desarrollo, de todas maneras, sin avanzar en las bases materiales de la sociedad, es imposible tener lo que queremos tener. Una sociedad igualitaria, una sociedad donde cada uno pueda tener el nivel de vida adecuado, donde cada uno pueda satisfacer sus necesidades y así sucesivamente a cambio del aporte de sus capacidades. Sin duda que las bases materiales no son el único tema. El mundo es mucho más interactivo, dialéctico, para decirlo en palabras más antiguas, y hay necesario políticas específicas sobre todos los otros temas que nombré, que interactúan fuertemente con los temas productivos económicos. Pero sin duda, como decía, nosotros estamos insertos dentro de un sistema específico del capitalismo, sistema que tiene unos 200 o 300 años según las discusiones, sistema transitorio como todos pensamos, pero el cual por el momento estamos inmersos y el cual se viene desarrollando de una determinada manera. Así que me concentro en las bases materiales del tema de desarrollo económico. Y esas están situadas hoy por hoy en un mundo más globalizado a nivel mundial. Yo diría que lo que estamos viviendo en estos últimos años, es un cambio de fase que todos conocemos a partir del fin del llamado superciclo de los commodities que se da en el año 2012, ¿verdad? Básicamente, para situarlo en una fecha en donde se juntan, empieza la caída de precios en el año 2013, empieza el cambio de política de China, fundamentalmente de exportación hacia otras políticas que ahora veremos, y empieza también una multitud de temas que tenemos que desarrollar en forma muy breve por 15 minutos que nos pidieron. Así que si enfocamos el desarrollo productivo y el desarrollo económico, ese año 2012 es la culminación de un nuevo sistema de producción, es la culminación prácticamente donde ese nuevo sistema de producción, el sistema de producción de cadenas globales de valor, prácticamente está maduro ya en el mundo y provoca, para algunos autores hay otras causas también, ese cambio de fase del precio de los commodities. Recordemos, las cadenas globales de producción surgen a partir de los años 70, 80, en verdad existen de antes, pero se difunden a partir de las empresas fundamentalmente multinacionales que, bajo las políticas de Reagan y Thatcher, fundamentalmente, y bajo la máscara del neoliberalismo, propulsan la destrucción de los sistemas productivos nacionales a cambio de fomentar la internacionalización de la producción. Y de eso se basa prácticamente en lograr producir a lo largo del mundo, ubicando las unidades productivas
que sean de bienes, de productos o de servicios en los lugares donde es más barato. Obviamente eso está muy ligado al otro fenómeno de la tercerización y al fenómeno de la deslocalización, que busca la mano de obra barata e integra al sudeste asiático, entre otras cosas, primero con los 4 tigres asiáticos y luego con China, e integra luego más tardíamente a esa reestructuración mundial de sistema productivo, formando cadenas a la América Latina, que prácticamente se integra al comienzo de este siglo XX. Y esas cadenas, que pueden ser muy largas, de muchas decenas de pasos, de servicios o de producción, porque la ventaja para disminuir los costos a la salida de los años 80, años de crisis para el sistema capitalista centralizado, básicamente para las potencias centrales, la manera de reducir los costos, como decía, es deslocalizar, es básicamente reducir el poder de negociación de los trabajadores, aumentando la cantidad de trabajadores con los trabajadores asiáticos, pero además llevándolo a aquel lugar donde es más barato, donde es más en cuenta, por así decirlo, la mano de obra, o los recursos naturales, o, en definitiva, cualquiera de los otros componentes de investigación y el desarrollo, y así sucesivamente. Las cadenas globales de valor implican la reorganización del mundo en cuanto a su sistema productivo a partir de esas décadas, pero que se reafirma en el año 2000, a partir del año 2000, y esa reorganización se da, como decía, rompiendo los sistemas nacionales, bajando aranceles, instituyendo la apertura indiscriminada en muchos casos, y aumentando la inversión extranjera. La inversión extranjera en el mundo se cuadruplica en prácticamente 15 años, y los flujos de inversión extranjera, que eran casi exclusivamente para los países desarrollados, empiezan a incrementarse para los países en desarrollo, a tal punto que pasamos de una situación en donde prácticamente la mitad y mitad llega a ser en algún año, no en todos, entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Los grandes actores de esa transformación son las empresas transnacionales, como decía, que básicamente crecen por el mero hecho de internacionalizarse cada vez más, ya existían de antes, y por la cantidad de absorciones y fusiones que se produjeron en ese sentido. Y llegamos entonces a un mundo en donde la especialización importa, porque cada eslabón de la cadena de valor que se forma es especializado, donde el volumen y la escala importa cada vez más, porque cada eslabón puede producir hacia adelante y hacia atrás, recibir de distintos procesos industriales o de bienes, de tal manera de que aquello de Adam Smith y todo lo demás, la especialización, la economía de escala, provee otra fuente, aparte de la baja de los salarios o la disminución de los beneficios de los trabajadores, como se dio en ciertos momentos muy fuerte y todavía con el trabajo infantil y todo lo demás. Se da también un tema técnico, que no es solo el tema de la división o la participación de la lucha de clases, sino un tema técnico de especialización y economía de aglomeración. Pero en el año 2012 eso incita, digamos, una fuerte demanda del sudeste asiático y responde entonces de buena parte de la demanda reflejada que nosotros recibimos, y Latinoamérica básicamente elevó los precios y se especializó cada vez más en 3 componentes: el energético, los alimentos y los minerales, básicamente. 75% de las exportaciones a China, por ejemplo, están basadas en esos elementos, y al resto del mundo, en definitiva, por este mecanismo de triangulaciones varias, donde para un celular, que es el caso más conocido y medido, de Apple, digamos, intervienen de Taiwán, los minerales del África, Estados Unidos, obviamente, en el diseño y demás, empresas como Apple o coreanas, los semiconductores y todo lo demás, decenas de pasos, como decía anteriormente. Y después aprendemos, y hasta algunas empresas nacionales o regionales utilizan el sistema en mucha menor medida. Entonces, en un mundo así, lo que tenemos es un par de décadas de inversión fuerte, un par de décadas de alta demanda y conformación de prácticamente 80% de los sectores industriales conformados en cadenas de valor internacionales.
2012, la función de China en este esquema, que era básicamente el proveer productos de baja tecnología baratos, complementando entonces la posibilidad de bajar el costo de vida de los trabajadores, de las poblaciones de los países desarrollados, y por lo tanto aumentar las ganancias de las empresas, porque una cosa está ligada con la otra, como sabemos directamente. Al bajar ese costo de vida, también crece la población china, pero llega un momento en donde los elementos que direccionó ese crecimiento, que fueron usar carbón, que es mucho más barato como fuente energética, pero muy contaminante; en segundo lugar, la mano de obra barata; y tercero, la posibilidad de tener una disciplina bastante importante. China decide, entre otros elementos, de que ha alcanzado cierto valor per cápita y muy contaminado por otros lados, y seguramente con mucha anticipación en su planificación, decide comenzar a competir en los segmentos de más valor tecnológico y más valor agregado, que hasta ese momento no estaba compitiendo, por lo cual era complementaria con los países desarrollados y los países de punta. En definitiva, eso no hace más que recoger en dos grandes programas muy elaborados: el Made in China, o Made in China sería 2025, hecho en China, lo que era la política industrial de Industria 4.0 alemana, o que era la política industrial de Estados Unidos con Obama, y mejorarla básicamente y adecuarla a sus capacidades, y proponer 10 industrias específicamente, y proponer toda una serie de mecanismos. Porque la verdad es que ya los países desarrollados habían vuelto hace tiempo a tener políticas estratégicas, que nunca dejaron de tener en la realidad, pero que las empezaron a enunciar más en profundidad, y otros países arrancan por ese lado. 2012 es un punto de corte, porque también es la respuesta que empieza a dar Estados Unidos a esa reacción china de competirles en los segmentos de alto valor, y es además la posibilidad de Estados Unidos de volver a crecer en su poder gracias al descubrimiento y el desarrollo de la fractura hidráulica, o fracking, que básicamente le permite ser autosuficiente en petróleo y dejar de gastar enormes sumas en otras regiones del planeta en la custodia de esa. Europa quizás es el que queda con el camino un poquito más discutible, pero el centro del tema es que a partir de 2012 se produce el reajuste. El cambio ya madura las cadenas de valor, no sé si voy muy rápido, pero ya madura la cadena de valor. Eso significa que la inversión extranjera ya no va a tener que armar cadenas. Lo que va a hacer es mudarse algunas veces de un lado al otro para terminar de completar la mejor competitividad que le va dando cada eslabón. Por eso estamos asistiendo desde el año en adelante a una caída muy fuerte, 26% el primer año, y así sucesivamente, a una caída muy fuerte de la inversión extranjera, fundamentalmente en los países en desarrollo. Y estamos asistiendo a un ajuste estructural para darle competitividad. Porque la empresa es así: primero compra al precio que venga para que estratégicamente le convenga, y después busca hacerla competitiva. Y estamos asistiendo a un momento en América Latina donde se vino el ajuste competitivo. Brasil, Argentina, baja de los salarios reales, baja de los beneficios sociales, eliminación prácticamente de toda intención de política activa, plegarse directamente a los tratados multinacionales desarrollados en los países centrales, inhibidores del desarrollo, como ya lo ha comprobado, por ejemplo, Hakun Chan en su famoso artículo o libro entero, Pateando la escalera, donde se refería a esto. Una situación pasiva, decía, en cuanto a lo internacional. Se acaban las discusiones, por ejemplo, las fuertes discusiones, o se disminuyen sobre qué vamos a hacer con la Internet. Para decir un solo ejemplo, discusión que me tocó participar en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y que en otros ámbitos, o en la MC, para decir el caso, la discusión entre los países por el desarrollo agrícola y demás. Y ese paquete, en definitiva, de hacer más competitiva la región, no deja de hacer lo que venía haciendo: la extracción de recursos naturales muy fuertes y en forma que además no es sustentable hacia el futuro. La deforestación de la Amazonia. América Latina tiene el serio problema además del uso de los suelos, que Uruguay también lo tiene. Y bueno,
básicamente, a partir de 2012 lo que se da es la eficientización del sistema dentro de un contexto donde los ingresos a los países de la región son mucho menores que antes, cuando los precios eran bastante superiores. Y ustedes preguntarán qué tiene que ver esto con el desarrollo. No, lo primero que teníamos que formar era el marco. Nos estamos haciendo la pregunta en un momento muy complicado, evidentemente. Pero de esa pregunta que nos estamos haciendo, donde nos tenemos que ubicar en donde estamos, también salen las respuestas, evidentemente, sobre el tema, y que seguramente los compañeros de acá van a desarrollar el tema. Uno de los grandes factores que permitió todos estos cambios, obviamente cambios buscados por las empresas grandes fundamentalmente, y las chicas también, o las grandes más, para aumentar rentabilidades perdidas, como decía, en la década de los 80, ha sido los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos siempre van de la mano, un poquito antes, un poquito después de las grandes crisis, y no suele ser casualidad, sino que está situado en la necesidad de... El capitalismo siempre tiende el cambio tecnológico a la disminución de la mano de obra, que esa es básicamente la ganancia donde se reside. Pero básicamente también los cambios tecnológicos acompañan las crisis en ese sentido, porque son conductores para salir con un nuevo sistema productivo, pero a su vez también son sustitutivos de viejos sistemas de producción. Quiere decir que ubicado en este momento, lo que nosotros tenemos que atender con mucha claridad es lo siguiente. Primero, estamos en un momento de ajuste de la región, y no es porque sea la región, no es porque la región esté haciendo eso, es porque todo el sistema productivo en definitiva está implicando ese problema. En segundo lugar, Uruguay está bastante bien ubicado, y eso lo sabemos gracias a los cambios que se han hecho en los últimos años, pero adolece también de un fuerte problema de no cambio en la estructura económica en los últimos años. El desarrollo, en algunas definiciones, es un país se desarrolla cuando hay cambios en la estructura económica que lleven a nuevos sectores, generalmente de más tecnología y más valor agregado, que permitan mejores empleos y empleos de calidad. En definitiva, 101 países en el mundo, y voy terminando, ya me mostraron la tarjeta, 101 países en el mundo están hoy, a raíz de estos cambios en la base material, en los sistemas productivos mundiales y el cambio de fase que se empieza a dar en el 2012, 101 países en el mundo tienen políticas industriales y políticas productivas enfocadas a sectores específicos y con herramientas específicas, habiendo estudiado previamente, obviamente, las restricciones y limitaciones que pudiera tener, y pensando en tres variables: fortalecer algunas ramas industriales, apalancar otras y fundamentalmente insertarse en el nuevo mundo de la revolución industrial que estamos viviendo. 101 países es lo que constató la UNTAC, el organismo de Naciones Unidas dedicado al tema. La clave del punto, y yo siempre pongo como ejemplo algo más fácil quizás porque se hizo cambios en el sector energético, estuvieron basados en una política energética. Sin política industrial, que es el primer aporte que quisiera hacer y terminar en el tema, sin política industrial, con los cambios en el sistema global de producción y sin política industrial integrada con los temas sociales y ambientales, de una verdadera transformación social, ecológica y productiva, no hay un futuro muy interesante para nuestra población. Se han venido haciendo los cambios en buen sentido en muchos temas, pero a Uruguay le falta una conciencia de política industrial y fundamentalmente le falta una conciencia que no es lo que el país quiere, sino el país inserto en el mundo. Solo puede avanzar si tiene objetivos definidos y objetivos claros y consensuados. Como eso no existe, y muchas veces la macroeconomía manda, lo cual no es cierto porque la macroeconomía nunca es neutra para las políticas industriales, en verdad necesitamos explicitar una dirección específica y necesitamos de esa forma aunar esfuerzos para que esta transformación de cadenas de valor no vaya en la dirección del imperialismo, que es la que está yendo, sino vaya en el desarrollo autónomo de nuestros países. Muchas gracias. La verdad, como decía
llama a la reflexión y creo que es muy actual, o sea que voy a tratar de contarles en lo que estoy trabajando, que es muy complementario a lo que presentó Roberto. No en vano trabajé como asesora para él cuando era ministro durante 3-4 años, así que tenemos visiones bastante compartidas. Mi presentación va a estar en 4 puntos. Primero voy a hablar de estos caminos al desarrollo y voy a tratar de contestar esta pregunta con un enfoque de revoluciones industriales y tecnológicas, revelarnos algo del futuro, porque si hablamos de caminos al desarrollo, obviamente estamos hablando del futuro. Entonces, el pasado, ¿nos puede decir algo del futuro? ¿Hay algo que nos pueda informar? ¿Hay que buscar ahí algo? Bueno, eso es una pregunta que yo desde mi enfoque intento contestar. Después voy a hablar de la inserción de Uruguay en estas revoluciones industriales y tecnológicas. Después voy a hablar de la bioeconomía, que es la 5ª revolución industrial y tecnológica, cuáles son las oportunidades, y ahí, por suerte, Roberto me ayudó mucho en poner el marco, que estoy totalmente de acuerdo que ese es el marco, y bueno, después son conclusiones de política. Este cuadro, que es un poco complicado, pero discúlpenme que me voy a gastar, espero que bien gastados, unos minutos para explicarles este cuadro y intentar que por lo menos intuyan. Es una publicación que hicimos hace poco, cuando trabajaba todavía en OPP, sobre la automatización, y hay una introducción con estas revoluciones tecnológicas. ¿Por qué hay 2 columnas acá? Y es las que yo voy a intentar explicarles. En esta columna acá hay 5 revoluciones tecnológicas y acá hay 4 revoluciones tecnológicas, y no es un preciosismo. Las que normalmente nosotros en la prensa escuchamos, seguramente muchos escucharon en la prensa hablar de la 4ª revolución tecnológica, que implica la automatización, etc. Esta visión de las revoluciones tecnológicas está basada en 2 autores, que son Chandler y von Tusselman, en el que ellos insisten en que la dinámica de las revoluciones tecnológicas, la dinámica del cambio, está centrado en cómo las empresas actúan, o sea, cuál es el motor de esos cambios, son las empresas. Que son ciclos largos de Kondratiev, es una visión en que trata de explicar los ciclos económicos, o sea, como nosotros también, pero trata de explicar esos ciclos no solamente a través del actuar de los empresarios, sino de cómo actuaron las instituciones, cómo fueron las organizaciones sociales, como los sindicatos, cómo actuó el Estado. Y entonces intenta tener una visión mucho más integral de esos ciclos largos y tratar de entender que obviamente el motor del capitalismo son las empresas, pero hay otros actores que interactúan con esas dinámicas. Eric Hobsbawm, el historiador inglés, observa esto de las revoluciones tecnológicas e industriales en este libro. Dice: los empleadores y sus organizaciones estuvieron en la posición más fuerte para moldear las nuevas trayectorias de la tecnología y los regímenes regulatorios relevantes. Y los sindicatos y otras organizaciones de la clase trabajadora tuvieron un papel de respuesta a los cambios tecnológicos y organizacionales, más que de iniciadores de su conformación. Bueno, es un análisis bastante interesante de cómo, de cómo las organizaciones sociales dentro de estos ciclos largos de Kondratiev actúan en los ciclos de auge y en los ciclos de descenso, y es una visión bastante más integral y bastante más completa de cómo varían estos ciclos de la historia económica. Entonces, acá tenemos desde la primera revolución industrial y tecnológica en Inglaterra, 1780, la segunda, la tercera, la cuarta, que es esta revolución de la producción de masa, la quinta revolución, que es la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la economía digital. Yo les voy a hablar bastante de eso hoy, que es la que estamos viviendo.
Y finalmente, en esta seguidilla, la sexta revolución tecnológica es esto de la bioeconomía. Y entonces, dentro de este marco, yo voy a tratar de hacer... al mismo tiempo que yo les decía que Hobsbawm habla de los empresarios y los sindicatos, Mariana Mazzucato, de la que voy a hablar también un poco, cuenta también el papel del Estado en estas revoluciones tecnológicas y culturales. Entonces, yo les decía, ¿no? Vuelvo un poquito a este cuadro, y entonces yo les decía que en esta revolución, en esta quinta revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y en esta sexta revolución de la bioeconomía, es la que nos encontramos en este momento. Y entonces, en este cuadro, vemos cómo actúan, ¿no? Tenemos aquí la economía digital. Y en la economía digital están, bueno, todos estos sectores que ustedes conocen, el sector TIC, vertical, la electrónica, telecomunicaciones, contenidos digitales, culturales y inteligencia artificial. En esta revolución digital se dice que está en una fase de maduración, de difusión. Y en esta revolución digital está en una fase de redespliegue basado en esto de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, la bioeconomía, la economía verde o la economía circular, que son conceptos parientes de la bioeconomía, está en una fase de despliegue. Y ambas, la economía digital y la bioeconomía, están en este momento convergiendo en esto que puse acá en la fase de surgimiento. Todo esto voy a tratar de concretizarlo en mi presentación para que no sea tan, ciencia ficción como seguramente les parece. Entonces, ¿qué es esto de la revolución digital? Este redespliegue que yo les decía que estamos viviendo en este momento. Por un lado, y acá les pongo un artículo de una persona de la Universidad de Harvard, y la pongo especialmente para que no haya sospechas. Este artículo, fíjense que dice ¿quién posee los robots? Porque la automatización es un tema que está automatizando las tareas de los trabajos que hacemos. Entonces, la parte de los trabajadores está en descenso y la parte del capital está en aumento. Y entonces, este profesor de Harvard se pregunta ¿quién posee los robots? Porque en definitiva, se nos replantea un problema, en definitiva va a ser ¿quién va a ser el dueño de los robots para tener ese ingreso generado por los robots? Es una exageración hablar ahora de robots, pero es una visión de que lo que empieza a importar de vuelta es quién posee los medios de capital. Y esto es un profesor de Harvard, ¿no? Lo digo porque habla de cooperativismo, bueno, todo eso que sabemos cuando nos ponemos a hablar de quién va a ser el dueño de los medios de producción. Y después, este otro artículo es un artículo que también las impresoras 3D ponen en cuestionamiento todos estos conceptos tan básicos que tenemos en economía, que es esto de las economías de escala, y dónde se localizan las diferentes producciones, lo que llamamos economías de aglomeración. Hasta ahora, ¿no? Importaba mucho generar efectos de aglomeración para poder producir a una escala competitiva, para poder vender. Hoy en día, esto que son las impresoras 3D ponen en cuestionamiento. Por supuesto que las economías de escala están en cuestionamiento hace muchos años. Yo estudié mi posgrado hace 30 años y ya mis profesores ponían en cuestionamiento las economías de escala. Y sin embargo, siguen vivitas y coleando. O sea que esto es una cosa que hay que seguir viendo si efectivamente dejan de tener importancia las economías de escala. Y entonces acá les presento una película que se llama Ella, ¿no? Y esto es una película cuyo personaje, que es Joaquin Phoenix, se enamora de su computadora. Su computadora no es cualquier cosa, porque su computadora se llama Samantha y no es ni más ni menos que esta actriz Scarlett Johansson. O sea que, digo, es bastante interesante. Pero yo no les quiero hablar de esta película porque es tecnológica, porque desde mi punto de vista es una película mucho más filosófica,
que tecnológica, en el sentido de que se pregunta cuál es el destino de los humanos, y bueno, no es. Pero el otro día fui a ver esta película y estaba en un taller de cine, ¿no? Y yo estaba escuchando, y la gente que había visto esta película cuando surgió en el 2013-2014, la volvimos a ver, hicimos el comentario, decía que en ese entonces les pareció ciencia ficción y hoy les parecía algo totalmente posible. Son 5 años. Y sin embargo cambió nuestra visión de lo que es posible a través de esto, que es la revolución digital. Hoy en día, en los países desarrollados se está debatiendo sobre si la revolución digital está teniendo el mismo impacto que la revolución fordista. ¿Se acuerdan? La revolución fordista es la anterior a la digital, la revolución de la producción en masa. Y entonces hoy en día hay economistas como Robert Gordon o Eric Brunson que están discutiendo sobre si es Robert Gordon. Acá les puse una TED Talk, una charla TED que es muy buena de ambos, porque pueden verlas al mismo tiempo y ver cómo piensan cada uno. Es como muy ligera y muy fácil de entender, y realmente uno ve en 14 minutos el pensamiento que está, obviamente les puse también los libros, pero es muy interesante y muy rápido de ver esta visión de si estas tecnologías están teniendo el mismo impacto en las sociedades como tuvo en Estados Unidos la revolución de la producción en masa. Esos derrames, y de esto voy a hablar mucho, ¿hubo esos derrames? ¿Están teniendo esos derrames? ¿O las TIC se están concentrando, como dice Robert Gordon, en un pequeño grupo de sectores intensivos en conocimiento? ¿No? Eso es una pregunta que discuten, y acá les puse de vuelta Joel Mokyr. Lo puse además porque Luis Bertola, junto con el programa de Historia Económica, trae a Joel Mokyr a Montevideo en diciembre, o sea que vale la pena leerlo y escucharlo. Y acá, como ven, este seminario donde están todos los economistas más importantes, Joseph Stiglitz, Barian, Shapiro, Mokyr, discutiendo sobre la economía de la inteligencia artificial. O sea, es el tema. Joel Mokyr piensa en pesimistas y optimistas, pero me quiero detener acá en un artículo de Daniel Rodrik, en el que dice que sí, que hay tecno-optimistas, o sea que la tecnología va a tener, la revolución digital va a tener un impacto mucho mayor que la revolución de la producción de masas. Otros que son tecno-pesimistas, en el sentido que dicen, como Robert Gordon, que va a tener mucho menos impacto y que se va a reducir y va a haber una polarización en la distribución del ingreso, como ya se está observando en el mercado norteamericano. Y Rodrik dice, bueno, pero yo pertenezco más bien a los tecno preocupados. Y esto es con lo que me quiero quedar de esta parte, que es que estos sectores de TIC, y con este redespliegue de la inteligencia artificial, van a quedar confinados en unos pocos sectores tecnointensivos que emplean a los profesionales más capacitados y suponen una cuota relativamente pequeña del PIB, o se extenderán al grueso de la economía. Esa es la pregunta. Perfecto, podemos tener sectores intensivos en conocimiento, y los tenemos en Uruguay, pero si no tienen derrames, no podemos. O sea, ¿para qué sirve al grueso de la economía que haya un sector muy especializado, muy bueno? Ese sector es que tiene que generar esos derrames, como dice Robert Gordon, que generó la producción de masas en la economía norteamericana. Entonces, ahí es donde me quiero parar sobre cómo mirar esta revolución de la TIC, si es realmente una revolución que puede llegar a cambiar nuestras economías. Entonces voy al segundo punto, que es la inserción de Uruguay en las revoluciones industriales y tecnológicas. Entonces, ¿cómo se despliegan las revoluciones tecnológicas o cómo se desplegaron hasta ahora? Y se desplegaron desde un país amplio, por ejemplo, la primera revolución industrial de 1780, el núcleo fue Inglaterra. En ese núcleo se desarrolló y se fue difundiendo a los países de la periferia, ¿no? Pasando por esto que se llama la semiperiferia. Eso es como normalmente se difundieron las revoluciones tecnológicas hasta las TIC. En las TIC
parecería que cambia la cosa. O sea que hay como una expansión por todo el mundo, una velocidad relámpago, y todo el mundo parece conectado. Esa conexión. Por supuesto que hay zonas que están desconectadas en el sentido que no están conectadas a alguna TIC, ¿no? Pero lo curioso es que lo nuevo, y estos castells, lo nuevo de esta revolución es que las áreas que están desconectadas son culturalmente y espacialmente discontinuas. Esta es la diferencia con las anteriores revoluciones. Entonces, vamos a ver cómo Uruguay se insertó en la cuarta revolución de la producción de masa, en las TIC, donde me voy a detener, y ahora en la bioeconomía, ¿no? Acá, en la producción de masa, retomo unos trabajos de Marcos Superviel y otros del Departamento de Sociología y de Facultad de Ciencias Sociales, en el que afirman que en el país nunca existieron cadenas de montaje de tipo fordista, ni trabajo taylorista en sentido estricto. O sea, Uruguay se insertó de manera marginal en la revolución fordista. Ahora veamos esta revolución digital de la que ya le hablé en términos globales, ¿no? Hay un elemento fundamental que es que el factor clave de la revolución digital es el capital TIC con precios en descenso, ¿no? Entonces ven, desde 1940 a 2010, esto es como, digamos, cómo desciende el precio de una unidad de digitalización, ¿no? De transformación de la información. Entonces vemos que esto es un elemento clave para entender por qué estamos utilizando cada vez más, digamos, dispositivos digitales. Uruguay es el primer país en este índice de desarrollo de las TIC, eso lo sabemos, ¿no? En 2017 tiene todos estos indicadores que muestran que es, digamos, una sociedad de América Latina con el mejor índice de desarrollo de las TIC. Lo que prioriza esta sociedad es el uso y el acceso al capital TIC, la banda ancha, con precios en descenso. Quiere decir que Uruguay está importando esos capital TIC, esos bienes de capital, los precios están descendiendo y los está utilizando para tener estos, digamos, para tener estos indicadores. O sea, Uruguay es un muy buen usuario del capital TIC. Eso es lo que nos está diciendo este indicador, lo que no está nada mal. Pero hay que tener claro que somos buenos usuarios. Después, en la economía digital, tenemos lo que se llama la incorporación del capital TIC en el sector productivo y se instala un nuevo tipo de división de trabajo, la que existe entre los seres humanos, o sea, esto que se llama la automatización de las tareas. Y esto es el trabajo que ya les mencioné de OPP, de donde saqué el cuadro. Nosotros vemos que la automatización está muy instalada en el mercado laboral. Pero es una automatización que hay que tener cuidado, es una automatización que viene incorporada en los bienes de capital que importamos, ¿no? Eso es algo que digamos que tenemos que tener claro, tanto como somos buenos usuarios de las TIC por la sociedad del conocimiento, también utilizamos el capital TIC para la automatización de las tareas. Pero nuevamente es tecnología incorporada en los bienes de capital. O sea que eso también está instalada la automatización y es de esa forma. Y después ahora voy a hablar del propio sector TIC. Y esto es un éxito rotundo, ¿no? Vean desde el 2000 al 2016 cómo aumentaron las exportaciones de las tecnologías de la información. Y además estamos exportando a países como Estados Unidos, más del 50% de nuestras exportaciones de software son a Estados Unidos, quiere decir un país sofisticado, ¿no? Pero a partir de un trabajo de Marcel Mordeschi, que es uno de los mejores especialistas en TIC en Uruguay, usa este enfoque que utilizó Roberto de las cadenas globales de valor y esta curva sonrisa que yo voy a usar ahora y también para un poquito más adelante, muestra cuáles son las actividades que generan mayor valor. Entonces, acá, en esta parte son las actividades que generan menor valor. Quiere decir que yo puedo estar, ya que Roberto usó el ejemplo de los celulares. Un país como China puede estar produciendo celulares, pero se ubica en esta parte de la curva sonrisa, porque lo único que hace es ensamblar esos celulares.
El valor lo generaron otros países. Por de pronto Estados Unidos en el diseño se lleva alrededor, no me acuerdo, pero alrededor de 50 o más % del valor de ese teléfono, de ese iPhone. Entonces, el valor que genera China por exportar celulares es muy poco, entonces está acá abajo, ¿no? Eso es como este enfoque de la curva sonrisa a partir de las cadenas globales de valor. Bueno, Uruguay, con este éxito, está en esta parte, según Mordesky, en esta parte de la curva sonrisa. Quiere decir que estamos exportando software, pero en tercerización de servicios. A economías sofisticadas, es cierto, pero ojo que estamos acá, ¿no? Y entonces la conclusión de Mordesky es que la industria de tecnología de Uruguay viene de una historia de éxitos. La estrategia tradicional de partes iguales de productos y servicios se ha concentrado en servicios hacia Estados Unidos, o sea, estandarización. Y entonces hay alternativas, que es lo que se llama el escalamiento, ¿no? Generar o más valor hacia acá, acercándose al usuario, o más valor hacia acá, haciendo innovación, investigación y desarrollo. Pero esta es nuestra industria, ¿no? Entonces, a partir de que somos usuarios de las TIC, ¿no? Como les mostré antes, que automatizamos, pero a partir de bienes de capital importados, y que además nuestro sector está en un riesgo importante, porque está en esta curva sonrisa, nos tenemos que preguntar cómo se inserta Uruguay en esta revolución de las TIC. Y entonces, desde mi punto de vista, se inserta a través de dos factores, que es la heterogeneidad estructural, o sea, se están reproduciendo las diferencias de productividad entre sectores, no cambiaron. El sector de TIC en Uruguay no ha generado esos derrames que decía Rodri, no los ha generado aún. Y entonces está aislado, no se está derramando a lo largo de la economía, y entonces eso quiere decir que todavía tenemos una economía donde hay pedazos, digamos, que están muy competitivos, con mucha productividad, y otros que no. Eso quiere decir heterogeneidad estructural. Y además tenemos un modelo de innovación exógena, eso lo repetí es decir, como importador de bienes de capital que contiene automatismo sin generación esencial de conocimiento. Y eso es nuestra inserción en esta revolución de TIC. Y entonces, con estas malas noticias, quiero empezar a contarles, a ver si hay oportunidades en esta nueva revolución tecnológica que se... Bueno, espérense un poquito más. Dale. Estás entrando en tema, digo. Bueno, pero ya les introduje más o menos por dónde voy, ¿no? Y entonces, ¿qué es esto de la bioeconomía, no? La bioeconomía es la producción y utilización de los recursos biológicos, el conocimiento y la tecnología y la inteligencia biológica con el fin de suministrar productos, procedimientos y servicios a todos los sectores económicos en el marco de un sistema económico. ¿Qué quiere decir esto, que es una definición un poco oscura? Es que a partir de la biomasa yo puedo empezar a producir un conjunto, puedo empezar a transformar la matriz productiva. A partir de la biomasa yo puedo no solamente producir biocombustibles, que ya lo hacemos, ¿no? Sino biomateriales y químicos, procesos fermentivos, ingeniería química, enzimas industriales. O sea que a partir de la biomasa, del recurso natural, yo puedo transformar mi matriz productiva. Y eso es el insumo basal de la bioeconomía. Ahora, ¿en qué marco se ubica esto de la bioeconomía? En este marco de 4 desafíos convergentes. Por un lado, estamos centrados en que en el 2050 habrá 9.000 millones de personas en el mundo para alimentar. Al mismo tiempo, se está en el centro del debate el fin del modelo de energía fósil. El cambio climático está ligado a esto, y además hay una presión sobre los recursos naturales, no solamente por la mayor demanda de alimentos, sino por todas las restricciones, por el agua, los suelos, la biodiversidad. Todo eso, esos 4 desafíos generan este modelo de la bioeconomía. Entonces,
los recursos naturales están presionados por el crecimiento poblacional y la urbanización, el cambio climático, el cambio de la dieta y hábitos de consumo, porque está el crecimiento de la clase media, sobre todo los chinos. Pero al mismo tiempo está presionado estos recursos naturales por el incremento de la demanda por otros usos no alimenticios. Y entonces, la bioeconomía se suma a estas demandas de los recursos naturales, ¿no? Y eso pone, digamos, el debate sobre la bioeconomía sobre el centro de la seguridad alimentaria. Nuestro ministro, el ministro Aguerre, cuando firmamos el compromiso de la COP21 en París, hizo poner expresamente y quedó de que la seguridad alimentaria era el primer objetivo, ¿no? Para que quedara el cambio climático y la seguridad alimentaria como dos fenómenos que hay que lidiar o hay que hacer que se produzcan simultáneamente. O sea que la seguridad alimentaria es un elemento fundamental para discutir estos nuevos modelos. Cuando hablamos de bioeconomía y la transformación posible de la matriz productiva, estamos hablando, bueno, acá se me desfiguró un poco, estamos hablando de este cono de diferentes productos, estamos hablando de industrialización de servicios ligados a la industrialización, de la digitalización y la economía circular. Pero voy a seguir porque ya, cuando hablamos de bioeconomía hablamos de estas plantas industriales que se llama la biorefinería, que sustituye la refinería de petróleo. Y es una biorefinería que está cerca del territorio. Por eso es muy importante esto, digamos, del desarrollo territorial, ¿no? Son, digamos, economías cerradas, economía circular se llama, cerca del territorio. Y acá es un trabajo que me quiero detener un poquito, que es un estudio que se hizo de biorefinerías en Europa a partir de bosque, ¿no? A partir del lignino celulosa. Entonces, es una estructura de costos en el que muestra una biorefinería, en el que, digamos, muestra que del total del costo, el 25-40% del costo es la utilización de la biomasa. Pertenece a la utilización de la biomasa. Todo el proceso industrial es apenas todos estos números y después, digamos, llegar al mercado final son entre 5 y 10. Entonces, el mayor valor, la mayor parte del valor en una biorefinería está en poner la biomasa a disposición de la planta. Quiere decir, los países como el nuestro, que tienen recursos naturales, tienen en la bioeconomía una ventaja increíble, pero muchos riesgos. O sea, podemos apropiarnos de este valor sin tener las patentes industriales, que es todo este proceso, que antes era lo que en los anteriores modelos era lo que nos perjudicaba. ¿Podemos apropiarnos de este valor? Es una pregunta. Porque, de vuelta, la curva sonrisa. Y acá, con las condiciones de la economía internacional que señaló Roberto, nos preguntamos si solamente vamos a tener las biorefinerías, quiere decir, si solamente vamos a tener las plantas en el territorio que van a producir a partir de la biomasa extraída de nuestros recursos naturales para otros mercados, nosotros vamos a estar en esta parte de la curva sonrisa. Vamos a estar en esta parte en donde generamos muy poco valor. No es lo que pensamos, o sea, la instalación de las biorefinerías puede no dejarnos, puede ser lo mismo que ensamblar celulares en China. Podemos no estar en la mejor parte de esta curva sonrisa, pero podemos escalar hacia apropiarnos de la logística, o hacer investigación y desarrollo, o innovación en biomasa. Podemos escalar hacia aguas arriba. Depende de nosotros. Pero las biorefinerías no son una solución milagrosa. Y acá les dejo también un documental muy bueno es un documental que compara las multinacionales de la celulosa y compara Uruguay, Finlandia y Canadá. Súper
les dejo la dirección porque se puede entrar libremente, y entonces compara cómo las multinacionales en Finlandia dejan un sitio, Stora Enso, ¿no?, que está en Uruguay ahora, deja el sitio abandonado. En Canadá pasa lo mismo, y en Uruguay pasa ahí. Es lógico suponer, dice el actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales, es lógico suponer que así como esta planta hizo obsoleta a otras plantas, habrá futuras plantas que harán obsoletas esta. Y es esta lógica de las cadenas global de valor que nos contó Roberto. Si nosotros no hacemos nada, dejamos que las multinacionales vengan acá, vamos a tener refinerías como esta, que ya tenemos, ¿no? Eso si no hacemos nada. Y entonces, bueno, esto se los dejo, pero es un regalito, pero ya no tengo tiempo. Esto es Michelle Aguileta, que algunos conocen acá, que ahora trabaja en este estudio, y entonces realmente vale la pena leerlo nuevamente porque está trabajando sobre si son compatibles el capitalismo y la ecología, ¿no? Y bueno, es un economista absolutamente fascinante, y entonces, bueno, vale la pena leerlo, que son todos estos temas de el valor y los precios. Bien, y entonces conclusiones, Enrique, ahora ya me voy. Entonces, queda claro que las conclusiones es volver a aquello que les dije de Rodrik. ¿Qué quiere decir? Es que si nosotros tenemos sectores intensivos en conocimiento, sea TIC, sea bioeconomía, que están aislados y recluidos, sin derrames hacia el resto de la economía, no vamos a lograr ningún desarrollo. No ese es el camino al desarrollo, esa es mi contestación. Entonces esto es una estructura productiva que armamos hace algunos años, donde ven que acá está las TIC y acá está la bioeconomía, y cómo se pueden enlazar los otros sectores productivos en este núcleo innovador, que es este de acá, ¿no? Este núcleo innovador que es el bioeconomía ética. O sea, cómo enlazar los otros sectores menos dinámicos con los más dinámicos. Pero eso solo se hace con política, el mercado no hace. Y entonces acá voy a nombrar, y ya para terminar, a Mariana Mazzucato, que es una economista que a mí me encanta, que acaba de sacar un libro que dice, digamos, redefiniendo el valor económico. Porque en economía dejamos de discutir qué es lo que crea valor. Se dejó de discutir en los años 60, 70. Porque no se logró un acuerdo, hubo una enorme discusión. Entonces, ¿qué crea valor? Tenemos una teoría de precios, pero no de valor. Y entonces, ¿no?, tenemos estos, ¿no?, digamos, estas diferentes formas de valor que podemos ir a cómo Smith catalogaba los empleos productivos y no productivos, y curiosamente decía que los cantantes de ópera eran no productivos, no sé por qué, pero bueno, era una forma de catalogar. Eso era una manera, pero en ese momento se discutía qué era el valor. Hoy en día no tenemos una teoría del valor. Entonces una política productiva es muy difícil, porque no da señales dónde se crea valor. Y eso es un punto fundamental para una política productiva, es tener una teoría del valor que no tenemos. Y entonces, ya para terminar, esta es mi última diapositiva, de vuelta a Mazzucato ya con su libro viejo, es que no hay que olvidarse que el Estado crea mercados. Quiere decir que el Estado, y eso es el relato que no hemos tenido, por lo menos ella lo dice de una forma estupenda, no hemos tenido la autoestima para decir que el Estado crea mercados, que el Estado puede generar esos enlaces que yo les decía, para que el núcleo innovador pueda generar esos derrames que generan el camino al desarrollo. Muchas gracias. En realidad cuando me dijeron cuál era el tema, les dije que yo no tenía propuestas de políticas de desarrollo, pero efectivamente capaz que los panelistas no querían que alguien no experto estuviera en esta misma mesa, pero insistí
existieron. Entonces lo único que voy a hacer es, lamentablemente, sumar interrogantes, no del lado de las políticas productivas, sino de un aspecto que es sustancialmente afectado por la dinámica de crecimiento o desarrollo económico de los países, que es la situación del mercado de trabajo. Entonces hay dos fenómenos que se pueden constatar en el periodo reciente, que son el desacople entre empleo y producto y los nuevos desafíos que eso implica para la política pública, muy alineado con lo que ellos plantearon de algunas inflexiones en el periodo reciente en lo productivo a nivel mundial y que impactaron en Uruguay y que nosotros estamos empezando a ver sus impactos y por lo tanto nos impone nuevos desafíos en pensar políticas no solo de lo productivo, sino también de algunas otras dimensiones que capaz que quedan descubiertas en relación al impacto sobre el mercado de trabajo. En 2017 y 2018 se observa que el producto crece y el número de ocupados se contrae, hay pérdida de puestos de trabajo. La tasa de empleo en 2018 es la misma que en 2008, después de 10 años de crecimiento económico, y obviamente hay distintas hipótesis sobre este desacople. Algunas pueden estar relacionadas con los problemas de desarrollo que planteaban recién. Hay dinámicas sectoriales heterogéneas que pueden ser uno de los elementos que contribuye. La sustitución del factor trabajo asociada a destrucción neta de empleo por innovación tecnológica y encarecimiento relativo del factor trabajo frente al capital, y otras hipótesis, bueno, de más de corto plazo de rezago. En principio parece que todos estos elementos están confluyendo para explicar este fenómeno, pero sin embargo la contribución relativa de cada uno de estos fenómenos, el impacto del cambio tecnológico, las transformaciones a nivel sectorial, todavía no tenemos evidencia suficiente ni tiempo transcurrido para analizar información y evaluarla. Sí, lo que impone es exigencias sobre las políticas y el rediseño de las políticas. Hasta hace poco tiempo el crecimiento del producto era suficiente o aparecía como suficiente para dar dinamismo al empleo. Sin embargo, en los años recientes se ve que se constata que eso no es así. Y más allá del efecto de mayor o menor derrame de políticas productivas, parece un fenómeno que se da en varios países del mundo, el desacople en relación a las trayectorias pasadas entre el empleo y nivel de actividad, y por lo tanto casi seguro que Uruguay tenga que enfrentarse también a estos nuevos desafíos, como si tuviéramos pocos, digamos, el impacto sobre estas transformaciones a nivel productivo, a nivel internacional, afectan nuestro futuro en el mercado de trabajo. No obstante, se están procesando incrementos muy importantes de la productividad, ¿sí? Y son los que estarían dando sustento al fuerte incremento del salario real que se procesó y se continúa procesando. O sea que nosotros estamos viendo que hay un desacople entre crecimiento por un lado de la actividad, crecimiento de la productividad del salario real, que sí se acompasan, y por otro lado la ocupación, que no está acompañando en términos globales agregados esta senda de expansión. Bueno, hay un debate desde el punto de vista del análisis más detallado, que es qué tan reciente es este fenómeno, ¿sí? Porque bueno, hay discusiones en relación a desde qué momento se procesa. En Uruguay parece claro que por lo menos desde 2011 se da este desacople, y bueno, en este periodo el producto crece 20% y la ocupación permanece estancada. Es un periodo lo suficientemente largo como para que nos encontremos frente a la necesidad de repensar la respuesta de las políticas públicas a esta situación. Básicamente, cuando estimamos una relación de equilibrio entre el empleo y la actividad para lo que sería la historia pasada de Uruguay, tratando de ver cómo ocurrió en el pasado,
nos da que hay elasticidades, lo que se llama elasticidades en torno al 40%. O sea que en el pasado el crecimiento económico arrastraba el empleo. En términos históricos podemos decir que eso se constataba. Sin embargo, ¿sí?, en los últimos años nosotros tenemos lo que llamamos un desvío de esa relación de equilibrio. Queda en cuestión que el crecimiento económico sea suficiente para dar cuenta del dinamismo a nivel de la ocupación a nivel agregado. A medida que pasa el tiempo, se consolida o aumenta la chance de que nosotros tengamos un cambio en esa relación de equilibrio, donde tengamos un crecimiento de la actividad económica que es con muy bajo impacto a nivel del empleo agregado, ¿sí? O sea que el derrame de ese crecimiento en la actividad económica no se genera o no se traduce en crecimiento del número de ocupados, sí en crecimiento de productividad y de salario real hasta el momento, como veíamos. Esto simplemente muestra esa estimación de esa relación de equilibrio, donde se ve que en el último periodo estamos desalineados, pero no obstante falta que transcurra más tiempo para que desde un punto de vista empírico podamos estimar otra relación de equilibrio, o sea, evidencia que nos permita decir Uruguay realmente está en otro plano de equilibrio. Pero el fenómeno reciente de los últimos años es de suficiente envergadura en el contexto que planteaba además a nivel internacional y regional, como para plantearnos desafíos en términos de política. A nivel sectorial, es uno de los elementos que seguramente está contribuyendo. Acá vemos la evolución entre 2018 y 2011, los últimos años, donde este desacople cobra intensidad y se observa una fuerte destrucción en sectores transables y con incremento de productividad, en el primer caso de la industria manufacturera, también el sector primario en otros servicios. Y por otro lado, sectores muy dinámicos en términos de actividad y de productividad, como es transporte, almacenamiento y comunicaciones, sin generación de empleo casi. Entonces tenemos situaciones heterogéneas a nivel sectorial. No se han planteado si son necesarias políticas diferenciales para cada uno de los eventos, ¿sí? Básicamente porque estamos con situaciones de crecimiento de ocupados y de producto y de productividad en algunos sectores y con crecimiento del salario, ¿sí? O sea, los crecimientos de productividad se han traducido en incrementos de salario, pero van quedando afuera, y eso es un tema. Otro elemento que se suma es el cambio tecnológico y la sustitución de trabajo por capital, porque somos tomadores de tecnología y por factores de precios relativos, como puede ser el incremento del precio relativo del trabajo en relación al capital. Pero todos estos factores que se sumarían, lo que me parece importante destacar es que Uruguay continúa y permanece en una senda de incremento de la productividad, ¿sí? Pero sin dar respuestas en términos de política a la divergencia que hay a nivel sectorial y entre ganadores y perdedores en estos procesos de transformación a nivel sectorial por cambios tecnológicos. El tema del cambio tecnológico es de altísima complejidad. Obviamente Lucía ha planteado muchos elementos. Lo que sí se ve desde el mercado de trabajo es que es un proceso anterior a este desacople, lo cual no quiere decir que en algunos sectores no esté contribuyendo significativamente a los aumentos de productividad y a la estabilidad en el empleo. Todo esto en realidad nos enfrenta a nuevos desafíos de la política pública, no solo en lo que tenga que ver con la política productiva y las nuevas sendas de desarrollo, sino en la capacidad en el corto y mediano plazo de esas políticas de generar empleo a nivel agregado. Entonces, hasta ahora las respuestas estaban basadas en un esquema de políticas
políticas activas de empleo que tienen una larga tradición de varias décadas en el mercado de trabajo, políticas hacia el mercado de trabajo en Uruguay, o políticas salariales hacia grupos de trabajadores asalariados. No obstante, si la masa de ganadores y perdedores se altera sustancialmente y tenemos un creciente volumen de perdedores a consecuencia del desacople entre empleo y producto, ya que el solo funcionamiento del mercado de trabajo no alcanza para resolver estos desafíos y a la generación de empleo, las políticas públicas van a tener nuevas tensiones, porque lo que está diseñado es un sistema de políticas pasivas donde un trabajador cobra seguro de desempleo por un X periodo de tiempo y se espera que el funcionamiento del mercado de trabajo permita la reinserción de ese trabajador en otra actividad. Pero si lo que nos enfrentamos es un desacople de mayor permanencia entre el nivel de actividad y el empleo, tenemos que dar respuestas para un conjunto de trabajadores que no van a ser trabajadores, que van a ser inactivos. ¿Sí? Quiere decir que no van a acceder a las prestaciones de seguridad social ni a las condiciones que habilitan el ingreso del hogar básicamente a través del trabajo como es hoy. Esto no es algo confirmado, es simplemente que la evidencia reciente pone más tensión sobre políticas públicas que no están diseñadas para desacoples permanentes entre actividad y empleo. Las políticas públicas de Uruguay están básicamente diseñadas para desacoples transitorios, para enfrentar ciclos económicos. O sea, periodos de caída del empleo que son cíclicos, que son transitorios y donde se cubren los ingresos a través de seguro de desempleo, se garantizan acceso a capacitación para recalificación y reingreso al mercado de trabajo. No obstante, si nosotros pensamos en desacoples permanentes, eso implica tensiones sobre la política pública que no están previstas. Por otro lado, en la política salarial también hay tensiones porque se generan ganadores y perdedores, trabajadores que obtienen empleo y negocian salarios superiores asociados a ese incremento de productividad e inactivos sin oportunidad de empleo. O sea, hay una parte de la política salarial que no prevé una distribución de esa riqueza adicional generada fuera de los que participan en el proceso productivo. Lo mismo a nivel del sector de actividad y, por los procesos de innovación tecnológica y los sectores que los generan, los incorporan y los que se vuelven obsoletos. Y básicamente no tengo respuestas, obviamente, porque son fenómenos nuevos, pero me parece que es importante que tratemos de repensar si algunas de las estrategias y de las políticas que generamos como respuestas cíclicas son adecuadas para situaciones permanentes. Capaz que hay que repensar muchas de las prestaciones de seguridad social y muchos de los mecanismos que tenemos de redireccionar trabajadores de una actividad a otra cuando los procesos son transitorios o permanentes. Yo voy con la ventaja de que manipulé la mesa y sabiendo que Lucía iba a presentar todo lo que presentó y también María José, aunque yo pensé que iba a venir otra María José González que se dedica a la economía circular, pero creo que lo que presentó María José fue un complemento perfecto de la primera parte, la verdad. Entonces con esa ventaja y sabiendo que tenía solo 15 minutos me voy a permitir algunas libertades y voy a hacer una intervención un poco más especulativa. Lo primero es que yo comparto mucho de todo lo que se planteó sobre el contexto general. Tal vez uno podría decir que lo que estamos en este momento como humanidad es
que tal vez podemos estar en el cierre del ciclo de la revolución industrial. Es decir, podemos seguir acumulando paradigmas tecnoeconómicos, pero hay quienes dicen, acá se cierra una etapa. Se cierra la revolución industrial, que es un periodo en el cual hemos crecido explotando los recursos naturales sin sustituirlos, explotando elementos acumulados que no los hemos reproducido y que incluso hemos dañado el planeta. Entonces, ahora estamos ante la necesidad de encontrar una nueva fase, una nueva etapa radicalmente de crecimiento. Y estos paradigmas que se van conformando de la bioeconomía y las TICs pueden ser una señal en esa dirección, pero no necesariamente son hoy, tal cual están, lo que está demandando la humanidad como modelo sustentable. Pero creo que vamos caminando en ese sentido. Ahora, cuando decimos que estamos en un cambio de paradigma más global, si fuera así, ¿no? que tenemos que pensar de otra manera, ¿estamos rompiendo con la idea de la revolución industrial? ¿Entramos a aquello del postdesarrollo? ¿Entramos al no crecimiento? Y yo creo que no, es decir, creo que hay un elemento central de la revolución industrial que yo creo que va a seguir vivito y coleando y que creo que seguimos pensando en él, y que es la generación de conocimiento útil y su aplicación para la mejora de las condiciones de vida de la sociedad. Me parece que ese elemento, que es un elemento característico de todo el periodo que arranca con la revolución industrial, lo tenemos que preservar. Y yo creo que el concepto de crecimiento en ese sentido es un concepto que tiene total vigencia, más allá de que a ese crecimiento nosotros, como decía Roberto, le pongamos claramente el concepto de desarrollo, que lo adjetivemos correctamente, que pongamos nuevos indicadores de cómo medirlo, si es que el PIB nos parece que no mide lo que tiene que medir, si tenemos que encontrar otras formas de desarrollo humano, bla, bla, bla. Bueno, hagamos eso, pero siempre creo yo que es importante mantener la idea de que el camino del desarrollo sigue, y la idea del desarrollo, desde mi punto de vista, sigue estando vigente. Coincido mucho con todo lo que decía Lucía, lo reafirmo sencillamente, de decir, bueno, la bioeconomía nos presenta un montón de oportunidades, las TICs junto con la bioeconomía, y la idea de que las TICs están revolucionando muchas cosas, pero no alcanza con el desarrollo de las TICs superficiales y las TICs para exportación. Las TICs van a tener impacto cuando realmente ayuden a transformar el conjunto del tejido productivo. Y yo creo que lo que decía María José es importantísimo. Si nosotros nos quedamos con una serie de industrias muy dinámicas, algunas tecnologías muy de punta, que aumentan enormemente la productividad en sectores de la economía muy limitados, nosotros vamos a tener una economía crecientemente dual, vamos a tener las bases del aumento de la desigualdad sembradas claramente, y no vamos a tener los recursos necesarios para hacer las políticas sociales para poder revertir eso. Entonces, a la larga, la gallina de los huevos de oro es lo que hay que preservar, es el sector productivo, y el sector productivo tiene necesariamente que ser fuertemente diversificado, y nosotros debemos pensar en un montón de áreas donde tenemos esos conocimientos para aplicar. Esta es una sociedad de la educación. Montevideo es una ciudad educativa. Si nosotros no usamos eso, las tecnologías para revolucionar nuestros sistemas educativos, para desarrollarnos como centro regional educativo, si nosotros no la usamos para revolucionar el tema de la salud con una población envejecida, si nosotros no usamos las tecnologías para seguir mejorando la gestión pública, si tenemos una enorme cantidad de actividades y servicios que la población va a seguir demandando, y tenemos que ser capaces de movilizar este conjunto de tecnologías para diversificar nuestra matriz productiva y generar empleos de calidad. No voy a desarrollar más esto porque no hay mucho tiempo, pero creo que son cosas que están ya muy arraigadas en el sentido común. Quisiera hacer una reflexión sobre el tema de tecnología y sociedad. Tenemos a veces la sensación de que las tecnologías vienen y se desarrollan por sí mismas, pero en definitiva lo que importa es la organización social. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir nosotros, y hasta qué punto las sociedades que queremos construir
pueden direccionar el cambio tecnológico. Yo creo que este es un tema que a Enrique le gusta mucho, que escribió un libro hace un tiempo, imaginándose cómo las relaciones sociales cómo las TICs podían dar lugar. Yo creo que sus pronósticos eran un poco optimistas en su momento, pero la idea a mí siempre me atrajo, decir, bueno, y también Lucía estaba hablando de eso cuando citaba a Boyer. Esto, yo no sé si es que la sustentabilidad, la sostenibilidad y la ecología es compatible con el capitalismo. Yo creo que el capitalismo ha mostrado una enorme vitalidad para compatibilizarse con muchas cosas, pero yo creo que efectivamente se abren muchas posibilidades para pensar distintas formas de desarrollo. Pero además creo que hay que enfatizar que los cambios tecnológicos que se avecinan son compatibles con muy distintas estructuras sociales. Y la correlación de fuerzas, lamentablemente a nivel internacional, va a hacer que los más poderosos probablemente paguen los menores costos de la transición a los nuevos modelos. Y nosotros yo creo que tenemos que elegir la forma en que vamos a competir en esta nueva etapa de la economía mundial. Nosotros tenemos que elegir con qué tipo de sociedad, porque no competimos solamente con empresas, no competimos solamente con líderes. A mí me gusta enfatizar que nosotros competimos con matrices socio-institucionales. Nosotros construimos sociedades y lo que compite internacionalmente son sociedades, son sistemas, y nosotros tenemos que elegir con qué valores vamos a construir esas sociedades y cómo podemos competir. Aquí creo que estamos en un ambiente frente amplista y creo que es innecesario redundar sobre cuáles son los valores de solidaridad, de cohesión social, de democracia, de calidad institucional y de sostenibilidad medioambiental. Pero insisto, nosotros tenemos que buscar formas de diversificación productiva que sean compatibles con determinados valores de la sociedad. Y acá yo voy a empezar a irme radicalmente del tema y voy a dar lugar a algunas de mis preocupaciones. Y yo creo que si nosotros queremos efectivamente construir una sociedad dinámica pero diferente y solidaria, tenemos que dar una lucha ideológica y cultural feroz. Y yo creo que esa lucha la estamos perdiendo por bastante, ¿no? Esto que presentaba Lucía de cómo la difusión de las TICs genera sociedades desestructuradas, que no es pareja, que no son sociedades homogéneas. Este no es el problema de Uruguay, es el problema del capitalismo. El capitalismo está mostrando su dificultad para ser compatible con los estados de bienestar. Y el problema pasa principalmente por un tema político e ideológico. Hace poco yo leía un artículo de Piketty, este economista francés que se hizo tan famoso con esto del capital en el siglo XXI, pronosticando como que las tendencias actuales son que el capital va a crecer más que el PIB y que por lo tanto ve un escenario bastante negro en términos de distribución del ingreso y de la riqueza si es que no se toman medidas contrarrestantes. Hace poco se ha puesto a estudiar lo que pasa en Europa en este momento y los cambios políticos que se están dando en Europa, y él habla de que hay un escenario multiélite. Y de alguna forma lo que dice es, hoy tenemos en los países desarrollados dos élites: la élite empresarial tradicional, burguesa, y la élite brahmiana, que le llama él, aludiendo a la casta india de los cultos, los académicos, los curas y todo eso. Y lo que dice es, los partidos de izquierda, los partidos laboristas, socialdemócratas, han dejado de ser partidos de los sectores populares para ser los partidos de una nueva élite de intelectuales y gobernantes. Y han perdido, y están perdiendo los votos populares, y esos votos populares están yendo a los populismos. Cuando yo, de derecha, sí, y de otras que pueden ser cosas raras, ¿no? Antisistema, lo que quieras, pero de derecha, a la larga. Y yo me hago la pregunta, ¿nos está pasando lo mismo acá? ¿Ya somos europeos? Cuando yo veo las encuestas que el Frente Amplio está perdiendo votos a nivel popular,
¿Estamos pagando el precio de tener una élite política, intelectual, académica separada de los sectores populares? ¿Estamos pagando el precio del uso de la confusión, ¿no? La confusión, digo, de tener pocos cuadros y tener mucha gente en el gobierno y perder la capacidad de tener una fuerza política que se renueve y que dé la lucha ideológica y que pueda seguir representando a los sectores populares y generando esa síntesis necesaria entre intelectualidad y sectores populares? Yo sé que con esto me voy bastante lejos, pero yo creo que es interesante y como no tengo otro ámbito político para plantearlo, dije, esta es la mía, si no lo digo acá no lo digo en ningún lado, pero yo creo que tiene que ver con todo. Porque tiene que ver con qué modelo de sociedad, de cómo nosotros subordinamos o intentamos subordinar el cambio tecnológico a las estructuras sociales. Como decía Lucía, esas dos alternativas que tenemos para ver, las miradas mucho más sociopolíticas de los sistemas de innovación o las miradas mucho más puramente empresariales o algunos dirían mucho más tecnológico-deterministas. Entonces, yo creo realmente que tenemos los izquierdistas que darnos sinceramente esta discusión de cómo intentar revertir y cómo dar una lucha ideológica fuerte ante una situación que creo yo que se presenta, no digo radicalmente adversa, pero con muchos signos de adversidad. Bueno, gracias. Eso era... Cuando Luis hablaba, pensaba, ¿no? Yo creo que hay un elemento importante que es, digamos, cómo nos está cambiando la forma de pensar este arreglo o desarreglo con respecto a los compromisos asumidos para el cambio climático, ¿no? O sea, creo que la COP21 generó generó como una instancia donde hay yo soy bastante más optimista que Luis, que generó una instancia donde hay una apertura, y no estoy hablando de lo que hizo Trump, porque en realidad el acuerdo de cambio climático fue un compromiso, o sea, un autocompromiso de cada país, o sea, en realidad Trump no hizo más que descomprometerse, pero no es mucho lo que hizo, ¿no? Porque no fue un acuerdo, digamos. Entonces, creo que abrió un panorama, digamos, y una conciencia de que hay una interrelación a nivel global, que no son las relaciones entre los países económicas, que hay que ponerse a ver bien cómo nos influye. O sea, hay lo que se llama ahora los bienes públicos globales, que es la atmósfera. Y eso nos interrelaciona los países de la periferia y los países centrales de otra forma. Y eso depende de nosotros. Digo, depende cómo nos ubicamos en esa nueva visión global, ¿no? Entonces, pensar los caminos de desarrollo, con esto digamos, creo que es algo que tenemos que elaborar y tenemos que desarrollar, digamos, para generar alternativas bastante diferentes a las que venimos haciendo hasta ahora. Gracias, Lucía. María José. Un único comentario, no desde la academia, porque bueno, hace muchos años soy parte del Poder Ejecutivo y o sea, la preocupación la tengo desde el lugar de las respuestas institucionales a los nuevos desafíos. Me parece que estamos muy cerca de quedar atrapados en un juego de pujas distributivas, porque el dinamismo no alcanza para todos. En los últimos años hay una distribución desigual de los beneficios de ese crecimiento. El empleo, por
un lado y la productividad y los salarios por el otro, a nivel agregado, o las evoluciones sectoriales son solo algunos indicios de ello. Pero entonces, frente a estos desafíos de puja distributiva, tengo la impresión de que no se han acordado al interior de la izquierda ni los consensos que hablaba Kramerman, ni los acuerdos institucionales que permiten enfrentar el tamaño de los desafíos que tenemos en desarrollo y en el desafío del estado de bienestar, tal cual está diseñado, muy bien diseñado el de Uruguay, pero para dar respuesta a otros fenómenos, no a los que potencialmente se avecinan con ganadores y perdedores permanentes, comillas. Y mi preocupación básicamente es del lugar de que no veo ni los consensos ni los acuerdos institucionales acordes a estos desafíos, donde lo que creo es que hay una dificultad para transparentar las opciones de costos políticos en algunas de las opciones. Por ejemplo, que un grupo de trabajadores legítimamente puede ser un ganador y estar registrando incrementos de productividad y de salario, pero eventualmente eso no implica la defensa de todo el conjunto de trabajadores potenciales, por lo menos en el mediano plazo, o para todas las calificaciones o todos los niveles educativos. Y bueno, en definitiva son desafíos y tensiones nuevos que requieren desde un lugar de izquierda, ideológicamente de izquierda, repensarlos, porque capaz que el estado de bienestar tal cual lo veníamos concibiendo no tiene los recursos suficientes para atender los impactos que el futuro nos depara. Gracias, María José. Bueno, Luis, Solo tómate otras libertades. Dos cosas. Una sobre lo que decía Lucía. Yo soy relativamente optimista y creo que en esto no estaríamos hablando de esta nueva etapa si no hubiera un reconocimiento internacional y un consenso hasta cierto punto que no tiene comparación, porque en la OMC no se ha logrado un consenso similar, por ejemplo, ¿no? Y eso lo que nos muestra también es la importancia del problema, pero también cómo siguen pesando las relaciones de fuerza. Y el retiro de Estados Unidos lo que está queriendo decir es que Estados Unidos no está dispuesto a pagar todos los costos que hay que pagar por esta transición en este momento, y el resto de la comunidad internacional no tiene la fuerza para obligar a Estados Unidos a que juegue con esto, y está con bastante libertad para seguir aportando muy poco a esta cosa. Mientras que por otro lado Francia ya puso que en el 2040 creo no va a producir más petróleo. Es una apuesta fuerte, yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Lo que creo que es obvio que esta transición se va a dar de manera muy desigual, porque en la realidad juegan los factores de poder y van a seguir jugando, y es muy difícil jugar en ese campo, y creo que la intervención de Roberto mostraba muy elocuentemente un poco algunas de las cosas que se nos vienen, y también cierto rol que yo creo que se nos sigue asignando a nosotros, principalmente como productores de alimentos, y yo creo que si bien eso es un elemento indiscutible de nuestra trayectoria y de nuestro futuro, creo que el grave problema sería que nos conformáramos con eso. Pero yo creo, por otra parte, que está este tema de que hay un cambio radical, en que si nosotros decíamos, bueno, cuando nos quisimos industrializar, cuando teníamos otros modelos, teníamos una idea más o menos clara de lo que era el desarrollo y qué era lo que había que copiar, ¿no? Y que había una etapa para desarrollarse que se trataba de copiar lo que estaban haciendo otros, y bueno, a la larga es capaz que teníamos que ir para otro lado, pero por la copia íbamos bastante bien. Yo creo que en el escenario actual de esta transformación y esta transición más fuerte, no tenemos mucho a quien... No tenemos mucho que copiar, o lo que copiamos, o lo que podemos copiar, se va a transformar tan rápidamente que lo que llamamos el catching up puede ser
tiempo. El intentar converger es como converger al pasado. Vamos a querer copiar algo y vamos a llegar tarde y vamos a llegar a un lugar donde no queremos llegar. Entonces yo creo que aquí se nos abren muchas posibilidades en esta situación. No hay que exagerarlas tampoco, no hay que pasarse optimista, pero yo creo que se nos abren muchas posibilidades en este panorama de tantas transformaciones y con estas oportunidades, ¿no? Yo creo que las economías de escala existen y van a seguir existiendo por mucho tiempo, pero también es totalmente cierto que las tecnologías permiten ocupar otros nichos y meterse en sectores donde las economías de escala no son el elemento fundamental y donde ahí se pueden desarrollar cadenas productivas, actividades con mucho valor agregado. Y lo último con lo que creo que vale la pena insistir es: tenemos que seguir apostando, y esto no es obvio, a nuestra producción científica y a nuestra producción tecnológica. Porque sobre todo en estos tiempos de tan rápido cambio y de futuro tan incierto, viene con lo del catching up. Si nosotros decimos vamos simplemente a copiarlos de otros, traeremos tecnología más o menos madura, replicaremos y nos irá bien. Pero esto no va a funcionar, nunca funcionó y yo creo que ahora menos que nunca va a funcionar. Entonces la tentación esta de absorber tecnología de afuera sin hacer esfuerzos domésticos importantes, yo creo que más que nunca es un camino cerrado. Bueno, muchas gracias. Delineado, creo que están delineadas algunas de las principales, no solo de los desafíos, sino de indicios o esbozos de respuesta, ¿no? Por dónde tendría que ir, digamos, tendrían que ir las políticas públicas, por lo menos hacer una inversión muy importante en investigación y desarrollo, no ser simplemente copiadores o adoptadores de tecnologías que nos toman siempre en una fase en la que quedamos en una posición, digamos, disminuida o dependiente, y apostar a una diversificación de la matriz productiva que, digamos, evite o por lo menos intente sortear el riesgo de la dualización de la economía y otras cuestiones de esta naturaleza. Me parece que hemos avanzado bastante. Me convence, y creo que esta va a ser una convicción compartida, de que en realidad los debates que hay que dar no son los debates que estamos dando. Acá sí, en estas circunstancias, pero no son ni las reuniones ni el nivel de profundidad que tendrían que tener los encuentros entre los grupos generadores de ideas para, dentro de la izquierda, poder asumir la magnitud del cambio y saber cuáles son las propuestas, no solo tener políticas defensivas en relación a lo que se ha hecho bien y críticas en relación a lo que se ha hecho mal, políticas ofensivas en el sentido de recordarle a otros de que vienen por todo y qué significa que vengan por todo, y los ejemplos regionales, sino políticas propositivas que vayan mucho más hacia un horizonte donde la incertidumbre gravita de una manera muy importante. Les agradecemos a los panelistas y a ustedes y damos por concluida la reunión.